Buenos días, chicos. Hola, Valentina. ¿Se escucha bien? Sí, buen día, profe. ¿Cómo están? Buen día, Máximo. Bueno, Buen y día, ahora, profe. ¿cómo están? Bien, ¿cómo están ustedes? Bueno, esta clase era un poco para ver si tenían consultas, dudas, o para ver algún tema que quisieran especial. Me habían dicho la clase pasada los organismos de control, auditoría, y rendimos el martes conmigo, vía Zoom, con el doctor Pagni, y el lunes con García Arena. Bueno, ¿alguna duda? Yo les di a ustedes la devolución del trabajo que hicieron, bien, del trabajo práctico, del trabajo final. Esa era mi devolución. En general, el doctor Pagni dijo que los trabajos estaban bien, no tuvo nada para acotar ni para corregirles. Así que el 8:30 el martes estamos ahí para acá, a través de forma de Zoom. Así que bueno, no sé, los escucho si alguno tiene algún comentario respecto de su trabajo, respecto de algo que quiera decir, o bueno, dudas, consultas. ¿Te puedo hacer una consulta, profe? Sí, decime, Valentina. ¿El oral del martes va a ser más sobre el trabajo o también incluimos más teoría también, por las dudas, tipo estudiar más? Buenos días, Renata. Ambas cosas. Porque nosotros a través del trabajo te preguntamos teoría. Bien, pero yo ¿Bien? me refiero a si hay más teoría por afuera del trabajo, estudiarlo también por las dudas. Claro que sí. O sea, ustedes para hacer el trabajo tuvieron que haber estudiado o visto toda la materia. Ahí todos me ponían sobre poder ejecutivo, atribuciones, poder legislativo, cómo estaba el poder judicial. Algunos con más extensión, otros con menos, pero se supone que a través del trabajo, bien, y a través de las clases, si yo te pregunto a vos cómo es la forma de elección de nuestro presidente, debes saberla. Sí, sí, sí. ¿Comprende? ¿O cómo está constituido el Poder Judicial? ¿O cuáles son las atribuciones del Poder Legislativo? Bien, listo. ¿Sí? No sé si te Sí, estoy sí. respondiendo. Sí, sí, sí. Bien. ¿Qué más? No sé, Valentina, si vos preferís que nosotros te tomemos primero el día martes. ¿Tenés alguna preferencia horario? Sí, dale, mejor, porque yo justo, o sea, voy a estar en la ruta, pero sí, sí, sí. ¿Y a qué hora sería? ¿A las 8? 8:30, dijo Oscar Dale. Pagni. 8:30. Pero bueno, no, si no, como vos prefieras. Yo me imaginé, pensé que ibas a estar en No, 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 porque me Mendoza. conviene, porque eh, después me tengo que ir a otro hotel y ahí ya no hay Bueno, internet, así que mejor. bueno. Vos, entonces te tomamos primero si los demás chicos no tienen problema. Bien, ¿qué más? ¿Algún otro comentario, alguna otra pregunta? ¿Algo para Hola, profe. No, yo de lo mismo, Renata? o sea, de la organización. Tenemos que ir entrando, o sea, ustedes nos van a ir avisando cuando tenemos que entrar al Zoom o cómo va a ser eso. Mira, acá en general ustedes entran en forma directa, no tenemos, o a lo sumo yo te puedo decir, mira, si quedamos como administradores los profesores, te puedo decir que te retires y que esperes que estés esperando y aguardando en la sala de espera y te hacemos ingresar. O quizá todos, porque total son temas distintos, en cierta forma se les pueden ir preguntando distintas cuestiones. Eso sí, ustedes cuando nosotros no le damos la palabra no hablan. Ah, o sea que estaríamos todos juntos rindiendo. O sea, Depende en el momento, Renata, si yo, de eso lo charlaremos con Oscar, depende qué es lo que se quiera hacer, ¿bien? bien. Pero ya te digo, si le hacemos una pregunta a Yara y suponte vos estás, es como si estuvieras en capilla, vos no hablás, no decís nada, y tratás de no hacer caras, porque te estamos mirando. Entonces, si vos haces, entonces eso quiere decir que no lo sabes. Bien. Bien, en el momento les decimos, digamos. Por lo pronto nos Eh, conectamos 8:30, Sí, todos. exactamente, sí. Unos Bien. minutos antes yo ya voy a estar, no sé a qué hora abrirá el Zoom, supongo, pero unos minutos antes de las 8:30, sí, yo ya estoy conectada, ya entramos. ¿Alguna otra consulta, Yara, Máximo? ¿No? ¿Les sirvió trabajar así con esa modalidad de, bueno, valga la redundancia, de trabajo práctico o de comparación? ¿Sí? La Me mayoría ayudó a utiliza. estudiar más. Ay, perdón.
Me ayudó a entender sí, más la Constitución Nacional, me ayudó a saber leerla y eso. En general hicieron todos buenas referencias históricas, lo fueron relacionando mucho con la actualidad, con la historia, muchos también comenzaron, muy interesante, ¿sí? Desde cómo era desde los orígenes, cómo se llegó a la constitución del país que tenían que trabajar, ¿bien? El reflejo de eso en la actualidad. Es importante analizar también el contexto para poder comprender por qué se dan algunas circunstancias o situaciones, ¿bien? Y procesos que siguen en cambio. Lo ves vos y ahora en la Constitución de Chile, eso es muy vivo, es muy actual, es permanente, ¿bien? Pero, bueno, muy interesante, la verdad que en general estuvieron muy bien los trabajos. Bueno, ¿no tienen dudas, consultas? Terminamos de ver los temas que acá quedaban algunos del Poder Legislativo, que eran los órganos de control. ¿Sí? ¿Eso está incluido en el trabajo con García Arena? No. Ninguno lo incluyó. Estaba un poco enojado con los trabajos, pero bueno. ¿Alguna consulta, alguna duda? Si no, comenzamos. Cuando nosotros hablamos de organismos de control, a lo que estamos haciendo referencia es en 1994 se incorporan algunos institutos a la Constitución cuyo fundamental objetivo es controlar el funcionamiento, sobre todo del Poder Ejecutivo. ¿Sí? Nosotros tenemos que tener en cuenta, quizá ustedes lo vieron cuando abordaron el tema de presupuesto, que nuestra Constitución tiene mecanismos de control del Ejecutivo que son previos, concomitantes y posteriores. Cuando hablamos de formas de control previas, es decir, determinados mecanismos o herramientas que van llevando y controlando al Poder Ejecutivo a la par, ¿sí? En forma anterior, antes de que el Ejecutivo comience ese ciclo, ese periodo anual, en forma paralela o concomitante y en forma posterior. Fundamentalmente nos estamos refiriendo a la ejecución del presupuesto, que es el Ejecutivo quien tiene que aplicar y llevar a la práctica, ¿sí? Ejecutar, realizar el presupuesto. Entonces, el órgano por excelencia de control del Poder Ejecutivo es el Congreso. Esto fue desde siempre en la Constitución, desde antes de 1994 también. A partir de 1994, que ya existían estos organismos, porque no es que se crean en el 94, no, ya existían. Ocurre que se les da salud, se les da una jerarquía o se les incorpora a la Constitución Nacional. Bien, pero ya existían y estaban reglamentados, había leyes especiales que hablaban de estos organismos. Entonces, retomo, el Congreso como órgano de excelencia de control participa en tres formas, fundamentalmente. En primer lugar, en forma previa, cuando anualmente debe aprobar el presupuesto. Ustedes vieron presupuesto, ¿verdad? Presupuesto que es elaborado fundamentalmente ese proyecto por el Poder Ejecutivo y lo remite al Congreso. Debiera hacerlo antes de que finalice el mes de septiembre de cada año. ¿Para qué? Para que el Congreso debata, ¿sí?, ese presupuesto, que en definitiva va a ser un cálculo de recursos y de egresos y de gastos que se va a aplicar en el año que viene. Ese es el control previo ejercido por el Congreso. Por supuesto, puede revisar el presupuesto, lo puede objetar, puede no aprobarlo, puede realizar algunas modificaciones, ¿bien? O sea, no tiene por qué aprobarlo. El control paralelo concomitante se da cuando durante ese año donde se está ejecutando el presupuesto, a medida que el Ejecutivo va marchando, se va produciendo a lo largo de todo el año, ¿sí?, la aplicación de eso que se ha ido estableciendo en el presupuesto, que en definitiva son las políticas o las medidas que va a tomar el Ejecutivo, ahí el Congreso va en forma paralela controlando a ver si el Ejecutivo está cumpliendo esa ley de presupuesto o se está desviando. Y ustedes van a decir, bueno, pero ¿a través de qué manera puede llegar a controlar? Que era un poco lo que hablábamos la semana pasada, creo que era tema que le había tocado a Renata tratar, que yo le decía, ojo con las comisiones de investigación, cuando ustedes ven poder legislativo. Porque en cualquier momento, el poder legislativo, a instancia de la Cámara de Diputados o a instancia de la Cámara de Senadores, en cualquier momento puede llamar
a los ministros, que son los colaboradores del presidente, ¿para qué? Para que presten explicaciones y rindan explicaciones o cuentas en relación a algún tema en particular, ¿sí? Por ejemplo, una obra que no se está realizando, o un presupuesto en educación que se está desviando para otro destino y no se está aplicando en educación, ¿bien? Entonces, puede ser que lo llamen en cualquier momento el pedido de informes a los ministros, y recuerden que periódicamente, al menos una vez por mes, tiene que concurrir el jefe de gabinete a cualquiera de las cámaras para dar explicaciones de la marcha del presupuesto y de la gestión del Ejecutivo. Acá vemos nosotros que hay una relación directa de informes y de explicaciones del Ejecutivo al Congreso, ¿sí? Más allá que después la Cámara respectiva que lo haya citado, a donde haya ido el jefe de gabinete, puede instar una moción de censura. Eso lo estudiaron, o lo tienen que estudiar ahora cuando vean el Poder Legislativo. ¿Sí? Bien, entonces, me ponen cara como si estuviera hablando en chino, más o menos. Entonces, este es el control concomitante, o el control paralelo. Y finalmente tenemos el control posterior del Congreso, que se da cuando finalizado el periodo, ese año, ahora va a ocurrir el 31 de diciembre, finalizado el periodo de toda la marcha, de todo el proceso de aplicación del presupuesto, ahí el Ejecutivo tiene que realizar una rendición de cuentas, que está normado en la Constitución. ¿Qué es la rendición de cuentas? Pues elabora un informe el Ejecutivo que lo eleva a las cámaras, donde allí va a determinar, bueno, ¿qué cumplió? ¿Qué ejecutó de este presupuesto? ¿Sí? ¿Cumplió con lo que se había pactado o con lo que se había aprobado? ¿Se excedió? ¿Modificó partidas presupuestarias que estaban destinadas a una cartera, las llevó a la otra? ¿Subejecutó partidas? ¿Qué ocurrió? ¿Tomó deuda? ¿Qué hizo con los bienes? ¿Cuánto recaudó? Esto se llama rendición de cuentas y es una tarea que tiene a su cargo el Congreso de la Nación, ¿sí? En forma de control posterior. No sé si me van siguiendo o si van quedando dudas, me van diciendo, chicos, ¿eh? Bien. Como organismo de control por excelencia, se suman en la Constitución en 1994, que vuelvo a repetir, ya existían antes de la Constitución, solo que ahora tenemos un artículo, se lo jerarquizó, dos figuras fundamentalmente: la Auditoría General de la Nación y el Defensor del Pueblo, que nosotros los tenemos en el artículo 85 y 86 de la Constitución. Únicos artículos que les dedica específicamente, ¿sí? Acá nosotros tenemos las pautas básicas. Bien, recuerden siempre la dinámica que utiliza la Constitución. Utiliza a un artículo o algunos artículos, establece pautas, requisitos generales, y luego deja manos de una ley especial que los va a reglamentar. Por supuesto, esta ley tiene que tomar y recoger las pautas mínimas que le establece la Constitución. En el caso de la Auditoría General de la Nación, que es el artículo 85 de la Constitución, la ley madre que sigue regulando a hoy día esta figura, la auditoría, es la 24.156. 24.156, que es del año 92, es anterior a la sanción de la Constitución. Esta ley corresponde a una ley sancionada durante la época del gobierno de Menem, que dio una profunda reforma al Estado. Bien, profunda reforma al Estado. Un Estado burocrático, un Estado lento, que no estaba ordenado, no tenía mecanismos de control propio. Y usted dirá, bueno, pero hoy, después de tantos años, ¿cómo sigue estando? Y es un Estado que también, enorme, gigante, que no logra abastecerse, ¿sí? Lleno de planes, lleno de gastos, lleno de empleados públicos, y es como un elefante gigante que hay que alimentarlo, y la actividad privada cada vez con mayor cantidad de impuestos, con mayor cantidad de restricciones, y creo que también, ¿no?, se vuelve a imponer el decir, bueno, ¿qué vamos a hacer con esto? Porque quizás tenemos más estructura y más gastos que lo que en realidad podemos mantener, esto como una casa. Entonces, esa ley 24.156, que establece normas básicas, regula lo que es la Auditoría General de la Nación, cómo está compuesta, quiénes la integran, sigue estando vigente, ¿sí? El artículo 85 le da cabida, mantiene su vigencia en tanto y en cuanto no se contradiga con lo que dice el artículo 85. Bien, entonces, insisto, fundamentalmente, cuando hablamos de la auditoría tenemos que tomar en cuenta una acción o un verbo, que es controlar, ¿sí? Coadyuva, ayuda junto al Congreso
para realizar un control externo del Poder Ejecutivo. ¿Y por qué control externo? Porque dentro de la propia administración pública, dentro del propio Poder Ejecutivo, hay otros mecanismos de control. Hay organismos propios, digamos, que el Ejecutivo se autocontrola. Pero como estamos en una república y para garantizar aún más este principio de división de poderes y de equilibrio de los poderes, pues el control externo está en manos del Congreso. Vamos a ver nosotros, fundamentalmente, cuáles van a ser los aspectos que va a tener a su cargo, cómo se va a ver, cómo va a estar formada y a qué se va a dedicar. Pero ojo, cuando hablamos de organismo de control, ustedes verán que algunos autores hablan de la Auditoría General de la Nación, como del Defensor del Pueblo y del Ministerio Público, como si fueran organismos extrapoder. Ojo con este concepto. Este término extrapoder fundamentalmente fue una obra o una creación de Vidar Campos, que él entendía, ¿a qué le llamaba organismo extra o poder? Fundamentalmente establecía que había en una república 3 poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. Entonces, los órganos extrapoderes serían aquellos que no puedo absolutamente ubicarlos ni dentro del Ejecutivo, ni dentro del Legislativo, ni dentro del Judicial. ¿Me van siguiendo? Y menciona como ejemplo de organismo extrapoder el vicepresidente. ¿Por qué? Y porque el vicepresidente nosotros vemos que cumple funciones tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo. ¿O no es así? Habitualmente cumple funciones en el Legislativo, porque es quien preside las sesiones del Senado. ¿Sí? Y excepcionalmente puede cumplir funciones como presidente cuando se da una causal de acefalía. Entonces, como cumple funciones en 2 poderes, él lo cita como un organismo extrapoder. ¿Sí? Otros han tomado este concepto de organismo extrapoder como un órgano que es autónomo y no recibe atribuciones ni depende de ningún otro poder, ni del Ejecutivo, ni del Legislativo, ni del Judicial. Nosotros vamos a ver acá que tanto la auditoría como el Defensor del Pueblo, en definitiva, por su nombramiento o por su remoción o por a quién rinde cuentas, tanto el Defensor del Pueblo como la Auditoría General de la Nación se ubican dentro de la órbita del Poder Legislativo. Entonces, ojo cuando hablamos de estos órganos como extrapoder, así lo decimos muy contentos, ¿sí? Cuando recién se había aprobado la Constitución, sancionado, en los congresos se hablaba mucho. Bueno, ahora estos organismos van, como que se los tomaba como bastiones del control y de la transparencia absoluta del Estado, se quedaron bastante a mitad de camino, en realidad también, ¿sí? Vamos a ver por qué, como siempre la dinámica, la realidad prácticamente lo fue desdibujando en cuanto a control. Insisto, podemos tener leyes y instituciones muy buenas, pero si no hay voluntad, no hay forma, la voluntad humana, si no se quiere controlar, si no se permite, pues podemos tener la mejor institución con los más capaces, que si no hay voluntad. Bien, esto es como si yo no quiero aprobarlos a ustedes, por más que ustedes estudien, me hablan de jurisprudencia comparada, de la constitución de todo el país, si yo no quiero, no quiero, no quiero. Bien, entonces, vayamos a ver entonces a este organismo, el artículo 85. ¿Quién comienza a leer, por favor, la primera parte? Y lo vamos a ir frenando y lo vamos a ir analizando. ¿Tenés, Yara, la Constitución, por favor? Sí, profe. Lee, por favor. El control externo del sector público nacional en sus aspectos patrimoniales, económicos, financieros y operativos será una atribución propia del Poder Legislativo. El examen y la opinión del Poder Legislativo sobre el desempeño y situación general de la administración pública estarán sustentadas en los dictámenes de la Auditoría General de la Nación. Hasta ahí, por favor. Fíjense ustedes, primero, vamos de a poco. En primer lugar, control externo, como yo les decía, la diferencia entre control externo e interno es, dentro del Poder Ejecutivo, esta misma Ley 24.156 crea una serie de organismos, ¿sí?, de control dentro del mismo Poder Ejecutivo, designados por el mismo Poder Ejecutivo, removidos por el mismo, uno de ellos es la Sindicatura General de la Nación, quizá ustedes lo han escuchado nombrar. Bien, entonces esa SIGEN, esa sindicatura, pertenece al Poder Ejecutivo. ¿Por qué? Porque a sus miembros los nombra y los remueve el propio Poder Ejecutivo. Ahí es un autocontrol. Y usted puede decir, bueno, pero ¿qué auditor va a firmar en contra del Ejecutivo si lo nombra y lo designa el mismo Ejecutivo? Precisamente para dar más transparencia, ¿sí?, este autocontrol, se toma el control externo, en el cual participa tanto el Poder Legislativo como esta Auditoría General de la Nación. Fíjense ustedes, específicamente pone en cabeza del Poder Legislativo este control.
en aspectos patrimonial, económico, financiero y operativo. Y acá fundamentalmente se está refiriendo a todo lo que es el espectro de lo que se ve o lo que se prevé dentro de un presupuesto, ¿sí? No solo en lo que hace a los ingresos y egresos de dinero, ¿sí? El movimiento patrimonial de bienes, tanto materiales como inmateriales, sino aspectos económicos y financieros, es decir, qué es más conveniente para el momento que se está determinando, para la dinámica del país, para la situación económica del país, ¿sí? Y operativo también en relación al cumplimiento de las normas, porque puede haber alguna circunstancia que pueda llegar a ser beneficiosa, pero nos estamos alejando del cumplimiento de lo que establece la ley de procedimiento específicamente, ¿sí? Sobre todo dentro del ámbito del poder de la administración pública, existe, esto se ve en derecho administrativo, toda una normativa especial que nos va diciendo a nosotros de qué manera, Yara, de qué manera se debe realizar la adquisición de bienes, la venta de bienes. O sea, no es que hago lo que quiero, ¿sí? Muchas veces en la administración pública, recuerdo que Vudú, cuando estaba imputado por una compra de autos, una flota de autos, él alegaba que le había resultado conveniente la compra y que había sido una flota de autos muy buena, excelente, de calidad. Bueno, sí, pero no es así, eso no se maneja como nosotros nuestro dinero en casa, sino que hay toda una serie de cuestiones y de normas y de procedimientos a cumplir. Pues estos procedimientos, el cumplimiento, las circunstancias, el mérito, la conveniencia, lo analiza el Poder Legislativo al momento de revisar, ¿sí?, sobre todo esta rendición de cuentas. Entonces, todos estos aspectos que tiene que controlar el legislativo, económicos, financieros, operativos, patrimoniales, está en esa función ayudado, ¿sí?, por la Auditoría General de la Nación. ¿Y de qué manera actúa la Auditoría General de la Nación? En primer lugar, no es obligatoria su participación, salvo en un único caso, que ahora lo vamos a ver, que finalmente lo dice el artículo 85. ¿Qué quiero decir con esto? El Poder Legislativo, cuando quiere realizar algún control de alguna licitación, de alguna compra, de algo en concreto, ¿necesita previamente la participación de la auditoría? No. No, para nada. No es obligatoria su participación, salvo cuando estamos hablando de la aprobación de la rendición de cuentas. ¿Se acuerdan lo que yo les decía al final? Cuando el Poder Ejecutivo realiza esa rendición de cuentas, ahí sí primero tiene que expedirse la auditoría y luego el Congreso. Y por otro lado, la auditoría tampoco cumple órdenes del Congreso, ¿sí?, o del Poder Legislativo. Ella puede comenzar a investigar o a analizar o a hacer un seguimiento de las cuestiones que resulte interesante. Y los dictámenes de la Auditoría General de la Nación, ¿sí?, luego de haber hecho un análisis exhaustivo de alguna situación, no son obligatorios para el legislativo. De tal manera que el Poder Legislativo puede soslayar y dejar de lado los informes de la Auditoría General de la Nación. Alejandro Despuy, que fue hasta hace unos años el auditor general de la Nación, cabeza de la auditoría, excelente auditor. Recuerdo que ustedes se acordarán de la tragedia de Once, el tema de los trenes, ¿bien? Había presentado, por darles un ejemplo, incansables informes acerca del mal funcionamiento, de la corrupción. Se soslayaron todo. Nunca se advirtió. Era impresionante, o sea, fue descomunal la labor que hizo, porque también como auditor, no nos olvidemos nosotros que la auditoría cumple una función externa y no siempre se da ese canal de comunicación fluido. El Ejecutivo muchas veces no quiere que se lo investigue, obviamente. Entonces, todos esos informes que luego salieron a la luz, ¿pero por qué salieron a la luz para nosotros, que era la opinión pública? Porque la auditoría los presentaba en forma periódica, ¿sí?, fueron completamente dejados de lado, incluso por el mismo Congreso. ¿Bien? Con esto, ¿qué quiero decir? Insisto, cuando no hay voluntad, no hay nada que pueda soslayar eso. Entonces, los informes no son vinculantes y la participación de la auditoría tampoco, salvo cuando hay que realizar la aprobación o la rendición de cuentas, la aprobación de la rendición de cuentas, que ahí sí previamente se tiene que expedir la auditoría, para luego finalmente hacerlo el Congreso. Continúa, Yara, por favor. Ahora vamos a ver cómo está formada esta auditoría. Este organismo de asistencia técnica del Congreso con autonomía funcional se integrará del modo que establezca la ley que reglamenta su creación y funcionamiento, que deberá ser aprobada por mayoría absoluta de los miembros de cada Cámara. El presidente del organismo será designado
a propuesta del partido político de oposición con mayor número de legisladores en el Congreso. Hasta acá, por favor. Fíjense ustedes, acá nos da una pauta muy general. Solamente dice, que no es poca cosa, quién va a ser el presidente de la auditoría, que esto es lo importante, que ustedes, o sea, tienen que conocer, yo les voy a decir cuántos miembros tiene y demás, pero esto es fundamental, porque esto hace a que este control se le pueda dar un poco más de transparencia y seriedad. En primer lugar, dice que es un organismo de asistencia técnica, en primer lugar. Asiste al Congreso. En segundo lugar, tiene autonomía funcional. ¿Qué significa esto de autonomía funcional? Que no recibe órdenes directas del Congreso ni de ningún otro órgano, que ella organiza su trabajo de investigación, ¿sí? Vamos a detenernos en esta licitación, vamos a detenernos en este contrato, en este gasto, en esta partida presupuestaria, ¿sí? No recibe órdenes directas de ningún otro órgano, incluido el Congreso. Y por supuesto dice que se va a integrar y se va a formar de acuerdo a una ley especial. Que, insisto, a la fecha es esta ley 24.156 del año 92, anterior a la creación, a la incorporación de la auditoría en el artículo 85. Pero en lo que no resulta chocante con esto que dice el artículo 85, la ley sigue vigente. Y establece una sola pauta en cuanto a su integración. Que el presidente de ese organismo, es decir, de la Auditoría General de la Nación, va a corresponder al partido político la primera minoría. ¿Bien? Es decir, va a estar propuesto, no por la mayoría, el partido político que tenga mayoría en ese momento en el Congreso, sino que va a ser propuesto por a propuesta del partido político que sea la primera minoría dentro del Congreso. ¿Por qué será esto? Para garantizar la transparencia. Porque si nosotros estamos hablando de una auditoría cuyo su presidente pertenece al mismo partido político que está gobernando, pues entonces nosotros podríamos entender que acá la transparencia, ¿sí?, podría verse un poco manchada. ¿Qué dice la ley especial? Establece que en definitiva la auditoría va a estar formada por 7 miembros, ¿sí? Estos 7 miembros van a durar en sus cargos 8 años y establece una característica en relación a qué profesiones tienen que tener. Establece que tienen que ser abogados, contadores o licenciados en administración de empresas. Esto es por los temas que va a tener que estudiar, ¿sí? Que son todos patrimoniales, cuestiones económicas, legales y demás. Todos duran en sus cargos 8 años, salvo ¿quién? ¿Qué les parece a ustedes? El presidente, porque cambia la presidencia. Exactamente, porque va dándose cada 2 años, ¿sí?, esta renovación legislativa y puede ser que la integración del Congreso vaya cambiando. Es el único que no tiene esta inamovilidad en el cargo durante esos 8 años. Bien, pasemos a ver las funciones. No sé si quiere leer otro para no cansar a Yara. ¿Cuáles son las funciones de esta auditoría? Me parece que no hay muchos voluntarios. Iba leyendo, Sí, profe. por favor. No, sí, Tendrá su cargo el control de legalidad, gestión y auditoría de toda la actividad de la administración pública centralizada y descentralizada, cualquiera fuera su modalidad de organización, y las demás funciones de la ley de otorga. Intervendrá necesariamente en el trámite de aprobación o rechazo de las cuentas de percepción e inversión de los fondos públicos. Gracias. Fíjense ustedes las funciones que tiene la auditoría. Habla de legalidad, gestión y auditoría. Y acá tenemos conceptos que no son sinónimos. Cuando nosotros estamos hablando de la legalidad, estamos hablando de la aplicación de la ley. Es decir, ellos determinan, estos auditores, ¿bien? A ver, esta contratación, ¿se hizo de acuerdo a la ley de contratación que establece el derecho administrativo? ¿Se llamó a licitación pública? ¿Se hizo una contratación de precios directos? ¿Se hizo un concurso de precios? Bien, entonces ahí directamente aplica o hace la aplicación lisa y llana de la norma para determinar si algo es legal o ilegal. Bien, luego estamos hablando de gestión y acá entran otras cuestiones. A ver si esa medida que se toma en ese momento era la que se tenía que tomar, era la más apropiada y la más acorde. Entonces enganchamos o colegimos con un concepto de auditoría que dice la Constitución, una mirada integral, porque quizá
una determinada contratación, un determinado hecho, se hizo de acuerdo a la ley, pero no era oportuno. ¿Por qué? Porque llevó demasiada cantidad de gastos, porque significó una erogación extrema, porque había otras urgencias. ¿Comprenden? Entonces, en plena pandemia, donde tienen que extremar otro tipo de medidas o partidas presupuestarias van directamente a salud, bien, para asistir y dar asistencia, creación de hospitales, de camas y demás, no sé, se gasta una millonada de pesos en, no sé, renovar toda la flota de computadoras de todas las escuelas, de todas las universidades cuando están cerradas y no tienen ningún tipo de servicio en aplicación. Entonces, eso es una mirada integral, no solo si es legal. La auditoría hace más que verificar si se cumplió o no con la ley. Acá entra a analizar si la contratación o los hechos o los actos que se están investigando en realidad fueron los mejores que se pudieron adoptar para ese momento, teniendo en cuenta también un aspecto patrimonial, un aspecto de energía, un aspecto de gastos, de recursos que se emplearon. ¿Soy clara con esto? Entonces, no son sinónimos cuando hablamos de legalidad, de gestión y de auditoría. Y fíjense ustedes que tanto el control va a ser sobre la administración centralizada y descentralizada. Centralizada nos estamos refiriendo a la estructura del Poder Ejecutivo con todas las secretarías y subsecretarías. Y cuando hablamos de administración pública descentralizada, encontramos acá, en último extremo, las universidades, que son autónomas. Y más cerca de la administración pública encontramos la aduana, la AFIP, ¿sí? Órganos intermedios que no pertenecen, no están, tienen un poco más de autonomía que un subsecretario o un secretario, pero que no tienen una autonomía tan extensa como las universidades. Bien, y recuerden que la participación es obligatoria cuando se está hablando de la aprobación o la rendición de cuentas, que lo establece el artículo 75, inciso octavo. Dentro de las atribuciones del Congreso, una de sus atribuciones es precisamente fijar anualmente, conforme a las pautas establecidas en el tercer párrafo del inciso 2 de este artículo, el presupuesto general de gastos de cálculos de recursos de la Administración Nacional, en base al Programa General de Gobierno, al Plan de Inversiones Públicas, y aprobar o desechar la cuenta de inversión. Bien. Recuerden ustedes que el Congreso es quien, en definitiva, aprueba esta marcha del presupuesto en forma previa, cuando va a aprobar la ley del presupuesto, luego cuando va vigilando y controlando esa marcha, y finalmente cuando hace la aprobación de la cuenta de inversión. ¿Sí? Que la aprobación de la cuenta de inversión es una explicación de ese presupuesto. ¿Qué se ejecutó? ¿Qué se recaudó? ¿Y en qué se derivó el dinero? Bien. Lo que pasa que acá, en general, en nuestro país, estamos acostumbrados a mirar para el otro lado y el Congreso es como una escribanía que se desentiende de lo que tiene que realizar el Poder Ejecutivo. Y lo vemos nosotros como ha sido siempre el tratamiento de la deuda, ¿verdad? De la deuda con el fondo o de cualquier otro préstamo o empréstito que pudo haber tomado el Poder Ejecutivo. Vemos que los legisladores hablan como si no fuera, ellos fueran comentaristas de radio, ¿sí? Como si fuéramos nosotros que no tenemos nada que ver, que decimos, bueno, esto nosotros no lo pudimos controlar. Y muchas veces cuando se han refinanciado las deudas, cuando se han contraído nuevos empréstitos y demás, no ha pasado previamente por el Congreso, ¿sí? No ha habido un debate oportuno, serio, por parte de los legisladores. Entonces así estamos a los tumbos, ¿bien? Como siempre, porque no funcionan estos mecanismos. Dudas respecto a la auditoría y finalmente decir que de estos 7 auditores, 3 son elegidos a propuesta de la Cámara de Diputados y 3 a propuesta de la Cámara de Legisladores. ¿Bien? Y por supuesto el séptimo, el presidente, que pertenece a la primera minoría. Sí. Y, o sea, más allá de quién los propone, ¿los elige el Congreso por votación o como...? Exactamente. 3 la Cámara de Diputados y 3 la Cámara de Senadores. Exactamente. Esto, chicos, básicamente... sí, decime, Máximo. Sí, bueno, cuando comenzó a hablar, dijo, se refería a organismos de control, dijo que pueden ser previos, concomitantes y posteriores. Sí, te escucho un poco mal yo, pero creo que me estás preguntando si el control es previo, concomitante y posterior. Eso me estás preguntando. Bien, y fui clara al decir
cómo se produce cada uno de esos, de qué manera es el previo, el concomitante. Bien, perfecto. Básicamente esto es lo que tienen que saber de la auditoría, ¿sí? Dentro de la esfera de qué órgano lo ubicamos, ejecutivo, legislativo y judicial, cómo está compuesto, si existe alguna norma que lo reglamenta o solo se agota en la Constitución, y qué función tiene, ¿sí? Y pasemos a ver ahora el otro organismo, que es el Defensor del Pueblo, ¿bien? El otro instituto, mejor dicho, más que organismo. Acá me remito a lo mismo, ¿bien? Si bien en su momento se habló que era un órgano extrapoder y que no recibía órdenes de ningún otro órgano, si estamos de acuerdo, tiene autonomía funcional, no recibe órdenes directas del legislativo, pero las funciones que tiene, las inmunidades que tiene y cómo es elegido y removido, pues participa el Congreso. Entonces, en definitiva, actúa dentro del marco, la esfera de ese órgano. El artículo 86, nuevamente, no, al igual que ocurrió con la auditoría, nos presenta y nos da unas pautas generales de lo que va a ser el Defensor del Pueblo, pero que también ha sido, ya hay una ley que salió a poquito tiempo, había una ley previa del Defensor del Pueblo y luego de la Constitución una ley que la recoge, ¿sí? La 24379, les doy el número de ley más que nada para que lo sepan que existe la ley, que da las pautas generales, ¿sí? Y termina de definir esto que determina el artículo 86. Bueno, ¿quién me ayuda a leer? 24379. Y la ley primera que sale en el año 93, previo al artículo 86 de la Constitución, es la 24284. Esa es la ley madre, 24284. Bueno, a ver, ¿quién me ayuda a leer un poco este artículo 86? Vamos a ver lo mismo, quién es, cómo está formado y qué funciones tiene. Sí. ¿Lo puedo leer? Por favor, Valentina. Dice, primera cláusula. El Defensor del Pueblo es un órgano independiente instituido en el ámbito del Congreso de la Nación, que actuará con plena autonomía funcional sin recibir instrucciones de ninguna autoridad. Su misión es la defensa y protección de los derechos humanos y demás derechos, garantías e intereses tutelados en esta Constitución y las leyes, ante hechos, actos u omisiones de la Administración y el control del ejercicio de las funciones administrativas públicas. Gracias. Entonces, en primer lugar, establece las pautas de funcionamiento. ¿Sí? Vemos que lo ubica dentro del Poder Legislativo, porque dice que va a actuar en el marco, dentro del ámbito del Poder Legislativo, pero establece algunas limitaciones. Dice que tiene autonomía funcional. Insisto, ¿qué significa esto de que tiene autonomía funcional? Que no va a recibir órdenes de nadie, que tiene independencia. ¿Para qué? Para autodirigirse, para tomar en cuenta de qué manera, ¿sí?, va a llevar a cabo su función, cuándo va a participar y cuándo no. ¿Sí? Insisto, esto es la autonomía o la independencia que tiene de actuación, más allá de que en definitiva esté instituido dentro del marco del Poder Legislativo. ¿Cuál es la función principal que tiene el Defensor del Pueblo? Bueno, habla de la defensa de los derechos, de las garantías, ¿sí?, que ya están normados en la Constitución. Acá el artículo se pone como un poco reiterativo, quiere dar énfasis, porque fíjense ustedes que hablan de protección de derechos humanos, de los demás derechos, como que empieza a hacer una jerarquía, ¿no? Como por un lado los derechos humanos, por otro lado los derechos, las garantías y los intereses, ¿sí? Como reiterativo. En definitiva, su función principal, la del Defensor del Pueblo, es tutelar por todos nuestros derechos y nuestras garantías, ¿sí?, comprendidas en forma expresa o en forma tácita o no enumerada en la Constitución. Y tiene que velar, ¿sí?, por la aplicación de la ley, por este principio de legalidad. Y fíjense ustedes que habla frente a la administración pública, tanto del daño o el perjuicio que pueda estar ocasionando la administración pública por hechos, actos u omisiones. Esto es un concepto de derecho administrativo. Cuando ustedes estudien derecho administrativo van a ver que la administración pública puede generar daño tanto por un hacer, es decir, cuando realiza un contrato, realiza una obra, realiza un hecho, o por la omisión, por no hacer, por no garantizar,
por no tutelar, ¿bien? Lo vimos nosotros en el caso del COVID, por no haber tenido una buena asistencia, por no haber tenido camas, por no haber tenido terapistas, por no haber tenido médicos, ¿sí? Eso es una omisión, debiendo cumplir una manda y prestar un servicio, no lo hace. Bien, entonces eso es tanto una responsabilidad positiva como negativa, por hacer como por omitir. Entonces, en este caso, el defensor del pueblo controla este daño y este perjuicio que se está haciendo en los dos aspectos. Bien, y habla del control del ejercicio de las funciones administrativas públicas, otro concepto de derecho administrativo. Se está refiriendo que no solo vela y vigila los actos que directamente puede realizar la administración pública, sino que también aquellos actos u omisiones que pueden estar efectuando o cometiendo empresas contratadas por el Estado o empresas a las que se le ha dado concesiones del Estado. ¿Comprenden? Por ejemplo, en el caso de los peajes en las rutas. ¿Sí? No solo lo que tiene a su cargo en forma directa, sino que también lo que delega y lo que otorga a terceros a través, por ejemplo, de estas concesiones. Es amplio el marco y el espectro de la actuación del defensor del pueblo. Continúa, Valentina, por favor. Segunda y tercera cláusulas. El defensor del pueblo tiene legitimación procesal. Es designado y removido por el Congreso con el voto de las 2/3 partes de los miembros presentes de cada una de las cámaras. Goza de las inmunidades y privilegios de los legisladores. Durará en su cargo 5 años, pudiendo ser nuevamente designado por una sola vez. La organización y el funcionamiento de esta institución serán regulados por una ley especial. Gracias. Fíjense ustedes, esto es importante en cuanto a que tiene legitimación procesal. Aspecto o características que no tenía la auditoría. ¿Qué es esto de legitimación procesal? Es capacidad para estar en un juicio. Es decir, que puede el defensor del pueblo presentar una demanda. Puede ser querellante, ¿sí? Puede llevar al Estado a un proceso. Esto se ve mucho, sobre todo, cuando hablamos de los derechos de la tercera generación y de los derechos colectivos, de las acciones públicas o colectivas, donde ahí intervienen en los casos de medio ambiente, en los casos de defensa del consumidor, bien. Si ustedes, ahora no, pero hace años pasados que había acciones que había presentado el defensor del pueblo en relación a los aumentos de tarifas de los teléfonos, del gas. Si ustedes tomaban la boleta del gas, veían que venía un subsidio porque había sido obtenido en una acción colectiva que había iniciado el defensor del pueblo. Ustedes pueden decir, pero yo me beneficio con esto y si yo no accioné personalmente. No, había sido una acción colectiva. El tener legitimación procesal, estamos hablando de la capacidad para estar en un juicio, en un proceso, ¿bien? Que en esto vemos una gran diferencia con la auditoría. La auditoría, a lo máximo que puede aspirar es a presentar informes y que el Congreso intervenga, pero no tiene legitimación para llevar al Estado un proceso. Bien, fíjense acá en definitiva la pertenencia del defensor del pueblo al poder legislativo, ¿bien? Porque es designado y removido por el Congreso, con el voto de las 2/3 partes de sus miembros, de los miembros presentes. Y cuando se incurriera este defensor del pueblo en un delito doloso, ¿sí? Y es encontrado, o sea, es acusado del cumplimiento o de la realización de un delito doloso, en ese caso puede ser removido en forma inmediata por el acuerdo de los presidentes de las dos cámaras. No se necesita esta votación de las 2/3 partes de los miembros presentes. ¿Sí? Cuando tiene una denuncia, cuando está comprobado, ¿sí? Un proceso judicial que ha cometido un delito doloso. Dura en su cargo 5 años, puede ser reelegido por una vez y tiene los mismos privilegios e inmunidades que ustedes estudiaron para los legisladores. Se está refiriendo a la inmunidad de arresto, fundamentalmente a la inmunidad de expresión, ¿sí? Y a la imposibilidad de reducir su dinero o su emolumento o lo que cobra por su cargo. La ley especial agrega como requisito, si les parece a ustedes tener de interés, tiene que tener mínimamente la edad de 30 años, mínimo, tiene que ser argentino nativo por opción, es decir, no se aceptaría que fuera un extranjero naturalizado, y no requiere que sea abogado. En general cometemos este error de decir, bueno, pero si es el defensor del pueblo, puede estar en juicio. No, para eso va a tener asesores o va a tener su propio representante. La ley no exige que tenga la categoría de abogado. Bien.
no sé si... lo que sí tiene, o sea, tiene legitimación o capacidad procesal, pero no, las decisiones o las medidas que pueda llegar a recomendar no tiene fuerza coactiva. ¿Qué quiere decir? Que por sí solo no puede imponerlas. Siempre necesita el auxilio, ¿sí? O la existencia de la justicia e ir a un proceso. ¿Preguntas? ¿Consultas? ¿Repetimos algo? ¿Rebobinamos? Profe, te puedo hacer una consulta, pero no de esto, sino Sí. de las inmunidades de los legisladores, en Sí. especial de la de... no la de censura, la otra, no me sale el nombre. ¿Arresto? La de arresto, perdón. Esa se da cuando el legislador es encontrado infraganti cometiendo el crimen, ¿o no? O sea, ahí ya no cubre esa censura. Sí, la cubre igual. En realidad no son censuras, son inmunidades. ¿Sí? Y cuando estudiamos las inmunidades tenemos que tener, para ser claros, tenemos que tener en cuenta desde cuándo a cuándo opera y dónde opera. Es lo que se llama el ámbito espacial y el ámbito temporal. ¿Sí? Si yo estoy diciendo algo que ustedes no entienden, me hacen señas. Entonces, vayamos a la inmunidad de arresto. En primer lugar, esto, Renata, creo que vos lo pusiste, yo lo había marcado y me hacía un poco de ruido, creo que fuiste vos, sí, estoy casi segura, por lo siguiente. Inmunidad de arresto no significa que el funcionario no puede ser procesado, son dos cosas distintas. Puede ser procesado, lo que no puede ser es detenido. ¿Sí? En el proceso penal, en general, el primer acto de defensa al cual te llama un juez es a la indagatoria. ¿Sí? El reo, el primer acto de defensa, ¿por qué? Porque ahí puede ir, no ir, mentir, quedarse callado, es un acto de defensa. En ese acto de defensa el juez lo cita indagatoria, ¿sí? Le va a anteponer a este reo, a este detenido, ¿sí? A este imputado, vamos a hablar con propiedad, todavía no está procesado, está imputado. Bien, puede ser que el juez lo escuche y diga, no, este hombre no tiene nada que ver, o no tiene prueba, entonces lo puede llegar a dejar sin efecto su procedimiento, su proceso. Entonces, lo cita, lo antepone del delito. Mire, usted está siendo imputado de tal, tal y tal delito por tales, tales y tales pruebas. Ahí, en general, este acto, esta indagatoria, es un acto de ordenamiento del proceso, porque ahí el juez va a determinar si continúa procesándolo o no. Y en todo caso, por la categoría del delito, por si tiene antecedentes, por si tiene otras causas, la detención. ¿Esto queda claro? Puede ser que siga estando procesado, pero por la categoría de delito, o porque no tiene antecedentes, o porque no es peligroso para sí, para terceros, ni para la prueba, diga, usted sigue procesado, pero no le dictó la prisión preventiva. ¿Me van siguiendo hasta acá? Entonces, ¿una persona puede ser procesada sin ser detenida? Sí. ¿De qué depende? Del tipo de delito, de si está radicado o no en el país, de si está con un pie en el avión para fugarse, ¿sí? O si está como Milagro Sala amenazando a todos los testigos. Entonces, eso depende del delito, depende de la gravedad, depende del máximo y el mínimo de la pena. Bien. Pero la pregunta es, ¿puede existir una persona procesada sin estar detenida? Sí, esa es la regla. La regla es que todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Entonces, ¿no se demuestra lo contrario al finalizar el proceso con una sentencia? ¿Y por qué lo estamos deteniendo? Estamos prejuzgando. ¿Me van siguiendo? Ahora bien, lo que ocurre que, insisto, hay una ley que establece la prisión preventiva cuando el delito puede ser muy peligroso para la sociedad, ¿sí? Un asesino serial o un violador, o quizá una persona que sabemos que se va a fugar, que no va a estar a derecho. Entonces, en esos casos la ley, excepcionalmente, el juez puede dictar prisión preventiva. Esto es importante que lo tengamos en claro. ¿Bien? No es que tienen que estar todos los procesados presos, no, al revés. Entonces, ¿cómo opera esta inmunidad de arresto? En principio, vayamos nosotros a tomar el artículo para ir siguiéndolo. Desde el momento, esto es importante, ¿desde cuándo opera la inmunidad de arresto? Desde el día de la elección. Las elecciones en nuestro sistema, en general, son 2 meses antes de diciembre, generalmente en octubre. Desde el día en que se lo elige, no desde el día que asume. ¿Esto queda claro? Después van a asumir el 10 de diciembre. Desde el día de la elección, ¿hasta cuándo? Hasta el día que concluye su mandato. Todo opera ese paraguas. ¿Y qué significa? Que no puede ser detenido. En términos de lo que yo les decía recién, el juez no le puede dictar la prisión preventiva. ¿Comprenden? No puede. ¿Puede seguir todo el proceso? Sí. ¿Hasta cuándo? Y hasta el momento que tenga que dictar la prisión preventiva.
Porque cuando el juez tenga que dictar la prisión preventiva, ya sea a lo largo del proceso o porque ya le dictó la condena, le dictó una condena y la condena no puede hacer un trabajo comunitario, no puede quedar en suspenso, no, corresponde que vaya preso, que cumpla efectivamente la prisión, pues entonces en ese caso el juez tiene que decir hasta acá llegué, no lo puede mandar a detener, tiene que ir a las cámaras para que se produzca el desafuero. ¿Esto queda claro? Sí. Ahora, Profe, ya estoy, Renata, ya termino. sí. La pregunta confusa ¿puede ser un funcionario procesado? Sí, claro que sí. Presidente, vicepresidente, senador, diputado, senador, diputado no, presidente, vicepresidente, ministro, claro que puede ser procesado. Perfectamente puede ser procesado. Lo que no puede es ser detenido. Salvo, y acá tomamos el concepto que vos decís, Valentina, que se ha encontrado infraganti. Y este es un artículo antiguo de la Constitución y la terminología también es antigua. Esto ya no es una terminología que casi no se utiliza en penal. ¿Qué significa infraganti? Vendría a ser en términos nada jurídicos con las manos en la masa. La persona está cometiendo el delito, ¿sí? O está fugándose con el delito, está haciendo desaparecer, está limpiando el cuchillo, acaba de matar a su señora, ¿sí? O está tirando por la ventana la droga que estaba traficando. Y muchas veces también se cuestiona y se analiza en penal el tema de la tentativa, ¿sí? ¿Es delito aquella persona que quería matar a la mujer, pero justo cayó visita y no pudo? Entonces, eso queda como una zona más gris. ¿Bien? Pero este es el concepto claro. No sé si fui, Valentina, si lo expliqué. Decime, Renata, por favor. Que me fui a fijar el trabajo, porque como me dijiste por ahí tenía miedo de que quede mal, y lo que puse es, no significa que no pueda iniciarse una causa penal contra el legislador, pero siempre y cuando no se afecte su libertad corporal. Ahí Lo- se me cortó, Renata, justo. no significa que no pueda iniciarse una causa penal contra el legislador, pero siempre y cuando no se afecte su libertad corporal. Sí, no, yo me refería no cuando hablabas de los legisladores vos, pero me quedó cuando hablabas del el trabajo nuestro, creo que en algún momento, pero no importa porque estaba perfecto, no lo corrijas. Cuando se hablaba del Poder Ejecutivo, creo que me pareció que eras vos cuando hablabas del presidente o el vicepresidente, como que hablabas de esta imposibilidad de que pudiera ser procesado. Pero no te hagas Bien. problema, lo mencioné porque me vino acá a la mente, pero no Pero era en está tu bien trabajo eso. de legislador. Bien, Pueden ser procesados, pueden ser procesados. Esto es lo que yo listo. quiero transmitirle. Puede ser procesado. Lo que no puede ser es detenido. No sé si te contesté, Valentina, si quedó claro. No, sí, ahora me quedó re claro. O sea, por cualquier Eh, delito pueden ser procesados, pero no podrían ser detenidos porque al ser detenidos no podrían asistir a la legislatura. Eso era lo que decía. Exactamente. Y fíjense, porque acá, y ese concepto que acabas de decir es importante, la inmunidad no es un privilegio personal. Ah, mira qué piola que soy, yo soy, pero así se utilizó en Argentina, ¿eh? Menem murió siendo senador. Bien, estamos de acuerdo, ¿eh? Reelecciones eternas para que no sean detenidos. Yo estoy de acuerdo con la aplicación práctica, pero en realidad este artículo de la Constitución no es un privilegio para aquel senador o diputado que es un delincuente y entonces está ahí como protegido. No, es para lo que vos acabás de decir, para que pueda ir a cumplir su mandato, porque nosotros necesitamos un legislador que vaya a la Cámara, que nos represente y que hable y que vote. Claro, ¿Comprendés? porque vos lo votaste, entonces te está representando. Si no Exacto, puede ir, exacto. no Pero, estaría nadie a representándote. ver, exacto, es lo mismo que si no puede ir porque está postrado en la cama y no puede hablar y no, está en estado vegetativo. No es que lo castigamos, no, sino que este señor no puede cumplir su función. El objetivo de los privilegios e inmunidades es que el Congreso funcione. Lo que pasa es que, claro, lo llevamos a la práctica y a lo argentino que lo hacemos como un privilegio especial. Yo hago lo que quiero, pero entonces tengo un paraguas de protección. No, eso está desvirtuado. Eso no es el objetivo que marcó la Constitución. ¿Sí? Lamentablemente está desvirtuado. Les iba a mencionar otra cosa que ahora se me fue la cabeza. En el año 2000 se sanciona una ley a partir, que se llama la ley la ley de fueros, mal llamada ley de fueros. Es la ley 25.320, 25.320. Hubo un caso por lo cual renuncia Chacho Álvarez, a raíz de un manejo de coimas en el Senado, por la aprobación de una ley laboral. ¿Sí? A raíz de eso, ¿sí? Chacho Álvarez denuncia esta corrupción, que había habido dinero que se le había pagado a opositores, a senadores peronistas,
quedó en la nada. Durante el gobierno de De la Rúa, ahí se sanciona esta ley de fueros, ¿sí? Donde habla precisamente de esto, cuáles son las medidas que se pueden tomar en un proceso cuando un funcionario está siendo investigado. Y habla de esto de la posibilidad de procesar, pero no de detener. ¿Bien? La inmunidad de expresión se entiende entonces también cuando es cambio de inmunidad, desde cuándo opera hasta cuándo opera. ¿Sí? ¿O hay alguna consulta? Y eso tenía carácter vitalicio, decía, ¿Qué o sea, que significa que es? dura hasta que te mueras, más o menos. ¿Pero desde cuándo? ¿Desde cuándo Desde que dura? arrancasen en las funciones del Desde que legislador. asume, desde Bien. que jura, desde que jura, ¿sí? Igual, Porque no profe, es un auto, no arranca. Entonces, desde que asume hasta, ya estoy con vos, Máximo, hasta vitalicio, ¿por qué? No que después, una vez que se fue del cargo, puede estar diciendo lo que quiera, no, porque por lo que dijo durante su mandato no lo puedo perseguir después. Y acá es importante el ámbito espacial. ¿Cuándo deje al legislador? Está en ejercicio de las funciones. ¿Me van siguiendo? Si él, por ejemplo, está en el recinto, en un programa radial, televisivo, actuando en una conferencia como legislador, bueno, momento, ahí está protegido. Pero si él se pelea en la calle o se pelea con un vecino o da clases y comete un acto que puede llegar a ser un delito, ahí no está protegido. A diferencia de Estados Unidos, que es en el Congreso. Acá no importa si está en el Congreso, no importa la función que desarrolla. Decime, Máximo. no, que era justamente eso, que usted hacía referencia, que era por lo que decía en sus funciones, es vitalicia la inmunidad, pero por lo que dijo durante su función y en la realización de su trabajo, no por lo que pueda decir luego. Exactamente. Suponte vos, Máximo, que no sé, en el fragor de una discusión, cuando se está hablando de alguna cuestión, alguna ley, no sé, de tráfico de órganos o de personas, y tiene un comentario misógino, pues no podemos ir a querellarlo. Distinto si se pelea en la calle con una mujer y tiene el mismo comentario misógino. Ahí otra cosa, no está actuando como legislador, está actuando como persona de a pie. ¿Bien? ¿Se comprendió? Yo recordé, Máximo, hoy, a partir de algo que dije, cuando hablaba del artículo 86 de la categoría de los derechos, algo que yo te puse a vos en la devolución de tu trabajo, cuando vos hablaste de la supremacía de la Constitución y que hablabas de la supremacía en relación de la primera parte y la segunda parte de la Constitución, ¿te lo puse a vos en la devolución o no me acuerdo? ¿Te quedó claro ese concepto? Al comienzo, cuando salió la Constitución y se hablaba del artículo 75, inciso 22, ¿se acuerdan de los tratados con jerarquía? Que decía que los tratados no podían afectar la primera parte de la Constitución. Muchos autores constitucionalistas que decían, hay dos partes en la Constitución que tienen distinta jerarquía. La primera que es de mayor jerarquía y la segunda que está a un costado. La orgánica, ¿no? Que está a un costado. En realidad, la doctrina después fue avanzando y fue entendiendo que lo que se quiere decir fundamentalmente es que como que rodeamos de mayor protección a la primera parte porque están las declaraciones, derechos y garantías, pero jerárquicamente tienen la misma validez, la primera como la segunda parte de la Constitución. Es un detalle, no estaba mal, pero es como para integrar, ¿no? Con este concepto un poco más actual. La Constitución es una y la validez es toda una. ¿Sí? Sí, Me yo vino lo a la tenía, mente. a ver, como en el primer nivel de importancia de la supremacía constitucional, por supuesto, el texto constitucional y los tratados. Y yendo más profundamente al análisis de ese primer escalón, había como esa división de la primera parte, los tratados internacionales, y posterior la segunda parte, pero siempre dentro del primer escalón, que de todas Sí, maneras no se cruzarían, ¿no? Una parte con la otra, es no, muy difícil. no, incluso, ¿sabés qué, Máximo? Esto fue resuelto también, porque los jueces tuvieron que interpretar esta parte del artículo 75, inciso 22, y la Corte siempre habla de la Constitución como un todo. Y en definitiva siempre trata, porque es escandaloso también decir, sí, este trato internacional que le dimos jerarquía está afectando a la Constitución. Porque entonces el Congreso, ¿qué hizo? ¿Cómo no revisó? ¿Qué ha pasado? Ha pasado, no te digo que no. Pero entonces, ¿qué hace la Corte en sí? Trata de ir integrando, ustedes lo vieron en interpretación, integra las normas para que sea armónico, ¿sí? Y siempre le da prevalencia a aquella opción que es más garantista para el derecho. No importa si está en la primera parte, en el tratado, donde sea. Era un detalle, Máximo, no estaba mal, pero no puedo con mi ingenio y mi personalidad. Soy detallista.
como les dije a algunas chicas que habían tenido algunos acentos. Y yo leía, no quise habilitarla. Si hubiera sido escrito le hubiera puesto tac, así. Pero bueno, es mi personalidad, chicos, yo soy medio, en eso soy... No, es para ir mejorando siempre, no lo tomen como un disvalor, es para ir mejorando, ya que son buenos, y mi hijo dice, mamá, vos siempre querés más, y bueno, sí, es así. Bueno, ¿qué otra consulta tienen, chicos, de alguna otra parte de lo que tienen que rendir el lunes o de lo que ustedes quieran? Otra cosa ¿O que no seguimos vimos dos palabras? es Ministerio Sí, Público, que justo eso lo iba a ver nombraste ahora. temprano. Ah, listo. Claro, Porque, viste, si no esos iba a temas que te decir, dije que por ahí nos habían quedado sí, colgados la otra vez. perfecto. Les iba a decir, si no, vemos Ministerio Público. El Ministerio Público, acá sí nosotros nos encontramos, para el que quiera tener un organismo extrapoder, dice, bueno, acá, a ver, más o menos se acerca. Que el Ministerio Público también, por supuesto, ya existía con anterioridad a 1994, y el Ministerio Público, lo más complejo, el debate mayor que se ha encontrado en relación al Ministerio Público, artículo 120, chicos, que veo, Yara, que estás con la Constitución, que va y venís. El 120. El Ministerio Público, acá lo más importante que se enfoca siempre es si lo ubicamos en última instancia, que depende o en relación al Poder Judicial o al Poder Ejecutivo. Porque estamos hablando tanto de los fiscales como de los defensores oficiales que actúan en los juicios y estamos determinando, bueno, a ver, ¿los hacemos que dependan del Ejecutivo o que dependan del Judicial? Durante la época de Menem, los gobiernos de Menem, que a través de la modificación de la ley del Ministerio Público, se les dio dependencia del Poder Ejecutivo. Y entonces podríamos decir a grandes rasgos que cuando el Ministerio Público depende del Poder Ejecutivo, sí, tiene menos, podríamos decir, independencia o una mirada menos aparentemente imparcial, porque está controlando de quién depende. ¿Sí? Depende del Ejecutivo y lo está autocontrolando. Eso siempre pareciera ser que hace un poco más de ruido desde el punto de vista de un control transparente. Pero bueno, a ver, ¿quién lee por favor el artículo 120 de la Constitución? Yo lo ¿Leo, leo. profe? Lee, Renata, que vos no leíste, me parece. Artículo 120. El Ministerio Público es un órgano independiente con autonomía funcional y autarquía financiera, que tiene por función promover la actuación de justicia en defensa de la legalidad de los intereses generales de la sociedad, en coordinación con las demás autoridades de la República. Hasta ahí, por favor. Entonces, el artículo 120, que nosotros en definitiva lo vamos a ubicar dentro del marco de actuación del Poder Judicial, porque vamos a ver que va a tener ciertas características como puede ser la intangibilidad de sus sueldos, también va a ser la estabilidad. Entonces son garantías propias del Poder Judicial. En primer lugar, tenemos dos características. Es un órgano independiente, tres en mejor lugar. Independiente, autonomía funcional y autarquía financiera. Y vamos a estudiar esos tres conceptos. Volvemos a lo mismo. ¿Qué significa que es independiente? Que no lo vamos a ubicar dentro del marco de actuación directa, ¿sí? No va a recibir órdenes directas, va a tener por eso autonomía funcional propia de ningún otro órgano. Pero insisto, en última ratio, en última instancia, lo ubicamos dentro de la actuación del Poder Judicial. ¿Por qué? Porque le otorga las mismas garantías que tienen los jueces. ¿Y qué es esto de autarquía financiera? Que tiene su propia partida presupuestaria. Acá avanzamos un poco más de lo que hablábamos de la auditoría o del defensor del pueblo. Ya no depende del Congreso de sus partidas presupuestarias, sino que tiene su propia partida prevista y destinada dentro del presupuesto. Y maneja su propio presupuesto, lo que le da un mayor margen y mayor aire para poder desarrollar su actividad, ¿verdad? Fíjense cuál es la actuación, el objetivo principal del Ministerio Público, que muchas veces esto se desvirtúa, no se tiene en cuenta. Es actuar en defensa de la legalidad. Es decir, es un doble concepto, a la actuación de la justicia en defensa de legalidad. Es decir, el objetivo que tiene el Ministerio Público es que se cumpla la ley. Es que se cumpla la ley. Estamos en un Estado de Derecho. Y acá es el representante de ese principio de legalidad que nosotros vimos. Ahora, no siempre que algo sea legal y que esté de acuerdo a la ley, significa que vaya a ser ético, moral o justo.
Eso es otro tipo de concepto. La ética y la moral y la justicia no siempre van a decir, ¿usted qué está diciendo? No siempre va de la mano de la legalidad. Muchas veces algunas leyes nos pueden parecer, o algunas decisiones nos pueden parecer injustas, excesivas, ¿sí? Permitir la convivencia o el trato de un padre violento con sus hijos, ¿sí? O un padre terriblemente incumplidor se lo quita o se participa en la tenencia junto con la madre, ¿sí? O desalojar y rematar la casa de una pobre persona que se quedó sin su trabajo, no tiene para pagar su crédito y así todo el banco la ejecuta y se la quita. Entonces, a lo que voy yo, no siempre lo que es legal y lo que resulta ser establecido en un juicio a través de una sentencia es justo. Pero estos son dos conceptos distintos. Es una cuestión que quizás ustedes vieron en algunas materias anteriores. No sé si cuando hablaban de si en realidad el derecho es ético, justo, moral. Sí, Valentina, lo vieron, ¿verdad? Sí, con la discusión del naturalismo y positivismo. Exactamente, exacto. Y ustedes pueden decir, y se les pueden remover las tripas, decir, esta mujer que está diciendo, pero ojo, no digo yo aplicar la ley a rajatabla, no, claro que no, pero precisamente esa sensibilidad, esa mirada tiene que estar en parte de los legisladores, cuando realizan las leyes, ¿sí? Más allá de que siempre toda ley general va a tener zonas oscuras, zonas grises, y va siempre a tener cuestiones es casi imposible que no sea así, ¿bien? Pero entonces, el objetivo del Ministerio Público es que sea legal, y aún es preferible una decisión legal que no justificar una decisión porque hoy nos parece injusta, moral, pero nos vamos desapegando de la ley. Porque si nos vamos desapegando de la ley, empieza a crujir ese Estado de Derecho. Y el principio de legalidad lo que otorga es claridad y seguridad jurídica. Bien, ¿cómo está integrado? Y acá el Ministerio Público solamente nos habla de una integración, dos generalidades, que después van a ser tratados por esta ley. La última ley es la 27148 del año 2015, y que es permanentemente como modificada, como ayornada esta ley de ministerio. Pero ¿qué dice en relación a la integración? Fundamentalmente este artículo 120. No sé si querés terminar de leer, Renata. Sí. Está integrado por un Procurador General de la Nación y un Defensor General de la Nación, y los demás miembros que la ley establezca. Sus miembros gozan de inmunidades funcionales e intangibilidad de remuneraciones. Exacto, gracias. Fíjense, acá tenemos los dos pilares, o las dos cabezas del Ministerio Público. ¿Cómo está conformado? Lo que hace el Procurador General de la Nación y el Defensor de la Nación. Estos dos funcionarios que son removidos por juicio político, ¿se acuerdan del artículo 53 cuando veíamos los funcionarios que eran pasibles de juicio político? Ustedes lo deben tener que rendir con García Arena, ¿bien? Bueno, vayan al artículo 53 y agreguen que además del presidente, vicepresidente, esto ya lo han visto, además está el procurador general y el defensor general. Ahora, el procurador es la cabeza de toda la rama de los fiscales del Ministerio Público. Y el defensor general está a la cabeza de toda la rama de los defensores. Se divide en dos partes el Ministerio Público. En primera instancia tenemos los fiscales de primera instancia que actúan en cada uno de los procesos, en todos los procesos civiles, comerciales, laborales, siempre el Ministerio Público penal. Y luego tenemos los defensores oficiales en primera instancia. Lo mismo en la Cámara, tenemos los fiscales de Cámara y los defensores, y ante la Corte se llama Procurador General o Defensor General. El objetivo, insisto, por ejemplo, en penal se ve más claramente con la participación, cuando la persona, en el caso del defensor, no tiene medios para poder tener un defensor particular. Entonces, por parte del Estado, se le pone un defensor oficial. ¿Bien? En los juicios, por ejemplo, los fiscales lo vemos, en los procesos penales tienen una actuación más participativa. Pero, por ejemplo, en los procesos civiles, también cuando hay menores, cuando hay incapaces, ¿sí? Cuando hay personas que no pueden abastecerse por sí mismos, hay tutores, hay curadores, también participan estas defensorías. Son de asistencia permanente de la justicia y de los jueces. Y acuérdense que siempre el objetivo es velar por esa legalidad y por los intereses de todas las partes en el proceso. Bien. Después vemos que, si ustedes han leído ya fallos de corte, que muchas veces van a encontrar que previo a que realicen el tratamiento los jueces de la corte, siempre hay un dictamen previo del procurador general.
¿sí? Como una mirada previa de esa fiscalía, ¿sí? En atención a la causa que se trata, que no es obligatorio para los jueces. Lo importante sí es que tienen las mismas inmunidades que tienen los legisladores, que tienen los jueces, inmunidad, intangibilidad de los sueldos e inamovilidad en los cargos, y insisto, que son destituidos por el juicio político. La ley madre del Ministerio Público es del año 98, que es la ley orgánica del Ministerio Público, y, insisto, ha sido en forma periódica y continuada reformada. Cuando hablamos también acá de las inmunidades, digo Valentina, pero es para todos, también ellos tendrían esta inmunidad de arresto. Bien, también opera para estos funcionarios. ¿Sí? Ahí me quedó una duda respecto de la integración. No entendí muy Sí. bien. O sea, el Procurador General y el Defensor de la Nación solo se encuentran en la Corte, mientras que en los demás tribunales están los fiscales y los defensores Exactamente, los de cada cámara. fiscales y defensores de primera instancia y los fiscales y defensores de cámaras. Bien, en cada una de las instancias. Lo que pasa es que acá la Constitución te nombra a vos a los que son los dos representantes. Es un poder, no me sale para el Ministerio Público, es bicéfalo, tiene dos cabezas. Por un lado está toda la rama de los fiscales, cuyo jefe y cabeza principal y autoridad máxima es el Procurador General de la Nación. Y la otra rama es la de los defensores oficiales, cuya cabeza principal es la del Defensor General. Ambos tienen representación y actuación en la Corte Suprema. Son auxiliares. O sea, en la Corte Suprema no hay fiscales. No, está el Procurador General. Listo. Es el Eso era lo que Procurador no me había quedado General. claro. A los de primera instancia se les llama fiscales, a los de segunda instancia se les llaman fiscales de cámara. ¿Bien? Y vos cuando hablas del procurador, es el fiscal que actúa en la Corte. Es distinto nombre que se le va otorgando, ¿bien? Pero en definitiva la función es parecida o es la misma, ¿sí? Solo que se llama fiscal a secas es fiscal, los que actúan en primera instancia, fiscal de cámara, y el Procurador General. Los fiscales, vemos nosotros que en federal siempre tienen una participación inmediata, fundamentalmente que en todo proceso federal, porque yo creo que lo explicaba esto en una clase, cuando ellos reciben el expediente, los jueces federales lo envían a la Fiscalía fundamentalmente para dos cosas. Primero, para ver si es competencia federal y si está habilitada la instancia. Es el primer trámite, siempre lo remiten a la Fiscalía. Bien, si es primera instancia al fiscal, si es en cámara al fiscal de cámara, y si es en la Corte ante la Procuración, ante el procurador. Bien. Y estos miembros son elegidos por el Poder Ejecutivo, al igual que son los jueces con el Poder Ejecutivo con el acuerdo del Senado. Me estoy refiriendo al fiscal, al Procurador General y a este Defensor General. A las dos cabezas que tiene, estas dos ramas que tiene el Ministerio Público. Sí. Una consulta que no me quedó muy claro. Dijo que los fiscales, los de primera instancia no intervienen en el Ministerio Público. Yo te escucho mal, pero no sé si es... me parece que me estás diciendo si los fiscales de primera instancia pertenecen al Ministerio Público. No. Sí. Sí. Todo. El Ministerio Público está dividido en dos partes, ¿sí? Es todo el Ministerio Público. Internamente, su esquema y organigrama como es. Tenemos dos partes, la Fiscalía y la Defensa. Y dice, bueno, pero ¿por qué se divide en dos partes? Porque uno actúa más desde, digamos, promoviendo la acción, sobre todo en penal, los fiscales son los que la impulsan, y el defensor es como quien asiste a la parte demandada. Fundamentalmente esas son las dos posturas que vos podés ver en un litigio, acción y demanda o defensa, acción y defensa, ¿bien? Ahora, vamos de arriba para abajo, si quieren, la estructura, así como tenemos corte, cámaras y tribunales de primera instancia, acá tenemos procurador general y defensor general que actúan ante la corte, por debajo los defensores y fiscales de cámara, y por debajo los de primera instancia. Todos pertenecen al Ministerio Público, solo que acá la Constitución solamente te menciona a los dos funcionarios más altos, ¿sí? Al defensor general y al procurador general.
Y después deja a la ley la manera en que se va a designar. Ya en la forma de designación y demás no participa ya la Cámara de Senadores, sino que directamente participa el Poder Ejecutivo con, con los propios fiscales y el Procurador General y el Defensor General. Bien. Ahora, todos pertenecen al Ministerio Público, solo que el jefe de los fiscales es el Procurador General, ¿sí? Que tiene actuación ante la Corte Suprema. Cuando el representante de la Fiscalía, ¿sí? En la Corte Suprema se llama procurador. En las cámaras, fiscal de cámara. Y en primera instancia, fiscales o fiscales de primera instancia. Y el defensor general de la Corte, los defensores de cámara y si no los defensores de primera instancia o defensores oficiales a secas. ¿Bien? Que siempre, insisto, ya estoy, Renata, Sí, siempre sí. La función y la atribución, insisto, es que se cumpla la ley. Nosotros a veces tenemos el concepto de un fiscal, por ejemplo, penal, que es un perro, un sabueso que quiere condenar a una persona. No. Hay que ver si la persona es culpable o no. Bien, muchas veces vemos que los fiscales desisten de la acusación. ¿Por qué? Porque esta persona no está comprometida en el proceso, no tenemos pruebas. Entonces no es salir a cazar con Z para que una persona quede comprometida, es que se cumpla la ley. ¿Sí? Son los defensores del cumplimiento de la ley y los que garantizan que verdaderamente la ley se aplique. Decime, Renata. Que vos dijiste que los miembros son electos por el Ejecutivo, bueno, con acuerdo del Senado. Eso en caso del Procurador General. El Procurador y el Defensor General, exactamente. ¿Y el resto de los miembros? Se eligen, sí, pero se eligen con participación el Procurador para los fiscales y el defensor para los defensores, proponen nombres y es el Poder Ejecutivo quien los designa. Ya acá no participan los senadores, ¿sí? Bien. Es dentro del procurador o del defensor en conjunto con el Poder Ejecutivo. Bien. Ellos también tienen concursos, ellos también tienen la carrera, ¿sí? No digo que es tedioso, pero tiene todo un procedimiento especial que está comprendido en esta ley, lo mismo que su mecanismo de remoción. Bien. Lo que a mí me interesa que fundamentalmente ustedes tengan acá, cómo está constituido, y sí, la jerarquía y la importancia tanto del procurador general como del defensor, que tiene las mismas garantías que los legisladores, que los jueces, y son removidos por juicio político. Bien. No sé si quedó clara la estructura, síganme preguntando si no, chicos, Y ustedes dicen, bueno, pero en un proceso, ¿cuándo participa un juez, un fiscal o un defensor? Depende del tipo de proceso, insisto. En una causa penal, los fiscales, ¿sí?, participan antes, en forma previa, ¿bien? Muchas veces ayudando y coadyuvando en la investigación. Y el defensor oficial, sobre todo si la persona no tiene dinero para pagar una defensa, porque si no va a pagar un defensor particular. Y en los juicios civiles, en los juicios económicos, y depende de los que litigan, si hay menores, sobre todo en los juicios de familias, si hay personas incapaces o personas declaradas inhábiles, ausentes con presunción de fallecimiento, ahí también participan. Bien, entonces, depende del tipo de proceso, tiene un marco o una impronta más amplia, o se nota más. El proceso penal creo yo que es donde más se nota, ¿sí?, la presencia de este Ministerio Público. ¿Y cuál es la importancia de que no dependa directamente de ningún poder? Porque si depende del Ejecutivo, muchas veces, también en investigaciones, ¿sí? Acuérdense ustedes del caso Nisman, con el caso del atentado a la AMIA, muchas veces también tiene que investigar al propio poder. Entonces, si depende del Ejecutivo, no está teniendo ninguna autonomía funcional, ninguna independencia. Es grave. Lo mismo que cuando el procurador general Gilles Carbó, que acompañó a Cristina Kirchner durante su mandato, hizo de los fiscales un batallón militante. ¿Bien? Y no importa qué partido político pertenezca, el tema es que no puede estar cooptado de esa manera al Ministerio Público. El Ministerio Público está para defender el cumplimiento de la ley, no para ser cómplice y ser servil con el gobierno de turno. No sirve eso. Y muchas veces, sobre todo en penal, se ven delitos económicos y demás, que las acusaciones las sostienen estos fiscales y demás, y si están de acuerdo o están apañando el poder de turno, no sirven. Bien. Bueno, ¿qué otro tema quieren abordar, ver, consultas, dudas? Renata, que ha sido como nuestra secretaria.
Está muy bien nuestra ayuda a memoria. ¿No? O chicos, temas con García Arena, ya se pasaron los trabajos para estudiarlos, ya están todos, no tiene más dudas ni más consultas. Bueno, entonces nosotros nos estaríamos viendo el martes 8:25, ¿bien? Y el lunes con García Arena. Ha sido un gusto cursar con ustedes, espero que les haya servido la materia, ¿sí? Que hayan aprendido algo, que alguna vez me los cruce por la facultad y digan, sí, usted sabe que no los escuchen diciendo barbaridades constitucionales porque retrocedo en la escalera y les digo que con quién rindieron. Bueno, ha sido un placer y los felicito, porque la verdad que lograron pasar todo esto. Es mucho ya permanecer en el sistema con toda esta virtualidad y con todo lo que es la carencia, ¿no? De medios y demás. Espero que el año que viene ya nos podamos ver todos en la facultad, ustedes ya avanzando en las materias. Así que les deseo lo mejor y quedo a disposición siempre para lo que puedan llegar a necesitar. Con el tema de las notas no se estresen, porque rinden, depende, espero que yo descuento que les ve todo bien, o sea que en esta semana ya terminamos, me encargo de pasar las notas y de subirlas al sistema. ¿Sí? Al SIU, para que usted cualquier cosa, si no me escriben. Pero yo cuando lo hago generalmente les pongo en el grupo. Ya lo hice porque entiendo que genera ansiedad y es lo que corresponde. ¿Sí? Pero no se limiten en escribir o en preguntar. ¿Bien? Éxitos y gracias por la paciencia y por haber suplido las carencias de los docentes. ¿Bien? Gracias, profe. No, gracias a ustedes, chicos. Les Muchas deseo gracias. mucha suerte. Bueno, Muchas nos vemos gracias. el martes. Nos vemos. Gracias. Hasta luego. Chao.